Muy bien, pues vamos allá. Bueno, la verdad que esto no es todavía algo muy definitivo, sino más bien un asunto en el que todavía hay que trabajar, no es un texto concluido, más bien un largo esquema, ¿no? Tal vez empezar por una cosa que dice Aristóteles en los cursos, que dice Zubiri sobre Aristóteles en los cursos universitarios, en el primer volumen, sobre Aristóteles y Heidegger. Zubiri observa eso, que claro, Aristóteles plantea la ciencia, y habría que decir la técnica también, en función del porqué, no el qué, sino el porqué, mientras que la diferencia de Heidegger, el mérito de Heidegger, estaría en que Heidegger se ha preguntado por qué preguntamos por qué, el porqué del porqué. Bueno, y claro, eso sin duda, pues en el año 31-32 es una alusión al texto de Heidegger sobre la esencia del fundamento, ¿no? Y sí, hay que decir, es algo admirable, ¿no? El porqué, no solo en cuanto a, digamos, un carácter de la intelección humana, ¿no? Y habría que decir, de esa ciencia que pareciera no contentarse con registrar y cuantificar y describir, sino también con preguntar el porqué, sino también lo admirable de que la realidad parezca responder al porqué, por lo menos en muchos casos, ¿no? Y tanto que, en fin, parecería una evasiva decir ¿por qué llegaste tarde? Porque sí, parece que hay alguna razón y que sería, en fin, como una falta de racionalidad simplemente responder con un porque sí, ¿no? Otra cosa es cuáles sean todos esos porqués, ¿no? En cada caso. Y bueno, y por otra parte, serían dos dimensiones que aparecen en inteligencia y realidad, ¿no? La razón como razón mía, dice Zubiri, y la razón como razón de las cosas, y la articulación de ambas. Razón, hemos pasado del porqué a la razón, y habría que decir, en la historia del problema, pues nos encontramos con una pluralidad de términos, ¿no? Causa, razón, principio, fundamento, etcétera, ¿no? Tal vez pues, lo que se puede hacer es decir algo sobre esa historia y ver, en fin, cómo esa historia después es recogida en Zubiri, ¿no? Sin duda, en los antiguos el problema se plantea en términos de causa, ¿no? De aitía. Otra cosa es que si lo que nosotros llamamos causa traduce correctamente lo que los antiguos llamaban aitía o aition, ¿no? Y ya encontraríamos en los presocráticos o incluso muy explícitamente en Parménides, ¿no? Esas afirmaciones que hablan de una cierta universalidad de las causas, ¿no? Al menos cuando nos dice que el no ser no se origina, que del no ser no se origina ninguna cosa. Pero una formulación, si se quiere, más explícita de esa universalidad de las aitía y de las causas, la encontraríamos en Platón, en el Timeo y en el Filebo, ¿no? Donde encontramos ese tipo de afirmaciones, ¿no? Todo lo que acontece o gignómena, todo lo acontecido por alguna aitía, gignesta, y por alguna causa ha acontecido, ¿no? O todo lo ginómeno por alguna causa necesariamente ha acontecido, ¿no? Nos dicen en estos textos. Claro, ahí está la pregunta de qué es esa, cómo entender esa causa, y si el mismo Platón es fiel, ¿no? a esa afirmación, si da realmente una causa para todo, ¿no? O en Aristóteles, curiosamente, ese tipo de afirmaciones universales son más bien extrañas, ¿no? Pero sí encontramos, por ejemplo, en la retórica, esa afirmación de que sin causa nada es. Aunque sí, en un contexto, si se quiere, en fin, un poco extraño a su filosofía más sistemática, ¿no? En fin, la afirmación definitiva, nihil sine causa, la encontraríamos en
en Cicerón. Pero sí, ahí se nos plantea qué se entiende por aitía, qué se entiende por causa, ¿no? Cicerón mismo nos dice causa appello rationem efficiendi, donde curiosamente se relaciona causa con razón tan tempranamente, pero también con la eficacia, ¿no? Y por supuesto habría que decir que en la aitía de los griegos, al menos en la aitía de Aristóteles, no está solo la eficiencia, ¿no? Etimológicamente el término aiteo significa preguntar o pedir algo, como en inglés ask y ask for, ¿no? Preguntar y pedir. En la forma pasiva significa hacer a alguien responsable. Claro, si le pregunto, le hago responsable. Y por eso también puede tener el sentido de hacer a alguien responsable de algo, es decir, de acusar, ¿no? En el contexto jurídico puede ser la responsabilidad, la culpa, y en filosofía la causa, pues la responsabilidad, lo requerido, lo preguntado. En fin, si vamos a buscar en Aristóteles una definición de causa, nos encontramos con un problema, no hay una definición clara de causa. Esto es algo que Zubiri mismo critica a Aristóteles, sí, nos proporciona la teoría de las 4 causas, pero nunca nos dice o nos da un concepto general de causa. El mismo Aristóteles dice eso, se dice de varias maneras la causa, ¿no? Tenemos de nuevo esa polisemia, aunque habría tal vez en Aristóteles algunos textos que pueden servir para entender qué sería lo común a esas 4 causas, ¿no? Claro, demostración por causas es la demostración del porqué, el diotí, ¿no? En fin, esto es algo muy general. En la misma metafísica, en el libro quinto, ¿no? Con todos los términos filosóficos, aparece un término que es el kazó, ¿no? Que sería aquello que los traductores traducen como aquello por lo cual o aquello por lo que. Y el mismo Aristóteles nos dice allí que ese kazó, aquello por lo cual, se da hiparge cuando se da la causa. Bueno, entonces habría ahí una cercanía. Por supuesto está también el asunto de los principios. No es causa lo mismo que principio, pero para Aristóteles parecería ser principio equivalente a causa primera. Y entonces, sí, Aristóteles define lo común a todos los principios en ser lo primero, de lo cual, Jocén, a partir de lo cual algo es, se produce o se conoce. Si le quitamos el primero, que diferencia a las causas de los principios como primeras causas, pues habría que decir que tal vez la causa sería aquello de lo cual algo es, se produce o se conoce. Pero sí es verdad que no nos encontramos con una definición tal vez satisfactoria o simplemente con estas indicaciones, ¿no? En la modernidad nos encontraríamos con nuevas tendencias, ¿no? En esta reflexión sobre el porqué. En primer lugar, habría que decir que la nueva ciencia tiende a convertir, en fin, a reducir las 4 causas aristotélicas a la causalidad eficiente. Es decir, se prescinde de la causalidad formal y final y se da por supuesto la causa material, y la palabra causa se va haciendo, como en nuestra lengua, ¿no? Pues prácticamente equivalente a la causa eficiente. Claro, por otra parte, en la misma nueva física, podríamos decir que a diferencia de Descartes, que se empeña en encontrar pues, sus explicaciones, si se quiere, mecánicas o vorticiales, Newton, por su parte, renuncia a determinar cuál es la causa de la gravitación, es decir, esa tendencia, podemos decir, fenomenista, ¿no? Y, en tercer lugar, otra tendencia sería, claro, el crecimiento en importancia del concepto de razón, que es lo que, por ejemplo, encontramos en Spinoza, ¿no? Donde ya nos habla constantemente de causa sive ratio. Y con esa formulación de causa sive ratio también nos encontramos como formulaciones de esa universalidad de la razón. Nada existe que no pueda ser preguntado cuál es la causa sive ratio por la que existe. Este tipo de formulaciones, digamos, de la universalidad
de la razón aparecen constantemente en Spinoza y podemos decir que culminan en el famoso principio de razón suficiente, ¿no? En el principio de razón suficiente nos encontramos varios problemas que no podemos aquí tratar en todo su detenimiento histórico, pero mencionémoslo, ¿no? En primer lugar, el problema de su formulación, ¿no? Al menos 40 formulaciones, Zubiri hace eco de eso, 40 formulaciones en la obra, distintas en la obra de Leibniz, desde la más corta, nihil sine ratio, hasta otras más largas y precisas, ¿no? En la monadología nos dice, no puede hallarse ningún hecho verdadero existente, ni ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que ello sea así y no de otro modo. Formulaciones más extensas. Claro, otros problemas relativos a cómo se ha de entender razón, que es lo que dice Leibniz cuando dice razón. Hay interpretaciones, si se quiere, más logicistas y racionalistas de Leibniz, otros que destacan pues una cierta multiplicidad de la idea de razón o pluralidad, la razón ciertamente como deducción, como razonamiento, pero la razón también como finalidad. De hecho, posiblemente Leibniz habla de razón y no de causa en gran medida porque quiere volver a introducir las causas finales y formales, ¿no? O la razón como congruencia. Después el problema también eso de la relación de igualdad, diferencia, distinción entre causa y razón en Leibniz. A veces parecen ser equivalentes, a veces parecen distinguirse. Y claro, la idea de causa se va más al ámbito de lo ontológico. Otro problema, por supuesto, es el de la traducción. Claro, razón en alemán pues es Vernunft y no es de lo que está hablando Leibniz. O sea, es decir, esto inmediatamente se traduce como Satz vom zureichenden Grund. O sea, la razón como fundamento, como Grund, ¿no? No es Vernunft, ¿no? Y eso es propio de la lengua alemana. Es decir, en alemán no decimos qué razones tienes, welche Vernunft, ¿no? No, welche Gründe du hast. O sea, qué razones tienes. Se dice. Sí, pero no hay manera de decir qué razones tienes. O sea, donde nosotros dijéramos qué razones tienes, ¿cuáles son las razones? ¿Qué fundamentos? Welche Gründe sind die Gründe, warum ich das gemacht habe? O sea, cubre un ámbito semántico que en las lenguas latinas cubre la palabra razón, ¿no? Otros problemas como el de digamos, el alcance del principio de razón suficiente, si se refiere solo a las verdades contingentes o a las verdades de razón también. Y, por supuesto, el problema de la justificación de ese principio, ¿no? ¿Cómo se justifica? En Leibniz encontramos a veces pues, estrategias que podemos llamar más aristotélicas, es decir, eso que decía Aristóteles de que hay que saber distinguir entre lo que es una falta de paideia, digamos, no saber distinguir entre lo que se puede demostrar y lo que no se puede demostrar. Es decir, algo se da como evidente, ¿no? Y como no necesitado de fundación, o esta estrategia, digamos, aristotélica sería la que aparece en otro texto de Leibniz, es decir, el que lo niega destruye la distinción entre ser y no ser, o sea, la estrategia, digamos, de reducción al absurdo, de refutar la proposición contraria, ¿no? O también justificaciones que podríamos llamar popperianas en Leibniz, cuando, por ejemplo, en la quinta carta a Clarke le dice que nadie ha proporcionado un contraejemplo del principio de razón suficiente, es decir, que ha sido validado continuamente por la experiencia hasta ahora. O tal vez también otros textos, que es al que se va a agarrar una parte de la interpretación contemporánea, que es en Verdades Primeras, un pequeño texto donde Leibniz trata de justificar el principio de razón suficiente a partir de la naturaleza de la verdad. Es decir, la verdad consiste en la conexión entre los términos de la proposición y, digamos, en las proposiciones idénticas esa conexión es una inclusión y en las no idénticas, que requerirían el principio de razón suficiente, esa conexión estaría implícita. Bueno, podemos decir que la posteridad, es decir, los racionalistas, Wolff, Baumgarten, pues se esforzaron en aportar una fundamentación al principio de razón suficiente, ¿no? O varias fundamentaciones, ¿no? Como encontramos en Wolff, ¿no? Por ejemplo, nos dice en la ontología, si nada explica que A existe por nada, ¿eh?
bueno, es el argumento que también de otra manera aparece en Baumgarten. Y ahí entonces tendríamos que hablar de la crítica, ¿no?, al principio de razón suficiente, que se plantea en Hume y en Kant fundamentalmente como crítica de la causalidad, del principio de la causalidad, pero es indudablemente, si uno lee, por ejemplo, el Tratado de la Naturaleza Humana de Hume, los primeros argumentos de Hume, antes de las famosas consideraciones sobre la experiencia, ¿no?, que no nos da la idea de causa, las primeras consideraciones de Hume van directamente a rebatir los argumentos racionalistas que quieren demostrar el principio de razón suficiente. Y lo que hace Hume fundamentalmente es mostrar, no vamos a entrar en el detalle de los argumentos, es mostrar que todos esos argumentos ya presuponen lo que se trata de demostrar. Ahora sí es verdad que Hume lo piensa en términos de causa, y ahí tenemos la famosa crítica de, bueno, pues la experiencia que nos da contigüidad, nos da sucesión, nos da repetición de esa sucesión, una conjunción constante, pero no nos da la causalidad. Bueno, en fin, todo esto es conocido por historia de la filosofía. Habría que tal vez señalar que no deja de ser sorprendente, primero, la conversión de la razón en causa, o sea, bueno, tal vez aquí el influjo de la ciencia, y posiblemente no hace justicia del todo a lo que Leibniz quería decir. Y por otra parte, claro, es sorprendente que Hume sigue utilizando la idea de causa. Es decir, cuando Hume nos dice que por el hábito decimos que una cosa es causa de otra, habla precisamente de la causa, habla del hábito como causa. Digamos, un párrafo, o sea, en el libro primero, parte tercera, sección octava, esa sección entera se llama Of the Causes of Belief, o sea, sobre las causas. O sea, ¿y cuáles son las causas? Bueno, pues sí, el hábito, la costumbre, la sucesión, lo que sea. Es decir, sigue utilizando la idea de causa, claro, en otro sentido del que él ha criticado posiblemente. Bueno, conocemos también la posición de Kant, no vamos a entrar en eso. Es decir, Kant curiosamente no habla normalmente del principio de razón suficiente, lo critica en la Nova Elucidatio, en un sentido muy parecido a las críticas de Hume, también mostrando que se utiliza a veces, si algo no tiene razón, quiere decir que surge de la nada, entonces la nada es algo. Bueno, ese tipo digamos, de crítica kantiana, demostrar que ahí la palabra nada se utiliza en dos sentidos diversos, ¿no? O sea, bueno, una continuación, en fin, de las críticas a los argumentos racionalistas en favor del principio de razón suficiente, pero después la aparición del principio de relación causal como, digamos, principio que fundamenta la posibilidad misma de la experiencia, ¿no? Como es sabio. Bueno, si vamos al presente, tendríamos que decir que nos encontramos tal vez con, por lo menos mencionar, en el ámbito de la causalidad física. Venía todavía, no sé si traje un artículo estos días, ¿no?, en la revista Science, a propósito de cómo, digamos, la indeterminación causal en la mecánica cuántica, algunos experimentos la tratan de trasladar también al ámbito macroscópico. Es decir, tendríamos, por una parte, tal vez una ciencia que va más allá de las prohibiciones kantianas, ¿no? Es decir, una ciencia que habla de partículas no visualizables, ¿no? No solo, como dice Zuvier, en el sentido vulgar de que no son visibles, sino en el sentido de que, digamos, hay solo una mera homología con lo actualizado, o habla de supercuerdas, o habla de multiversos, es decir, que habla de elementos que en muchas entidades, ¿no?, que en muchos sentidos trascienden
la experiencia en un sentido kantiano, ¿no? Pero claro, en ese ámbito donde se trasciende la experiencia en un sentido kantiano, por otra parte nos encontramos que también, o sea, no solo es un problema hablar de causas, sino que es un problema hablar de sucesión, o de contigüidad, es decir, la simultaneidad, la no continuidad en las funciones que serían lo que posibilitaría que se derivaran y lo que posibilitaría, en definitiva, que se puedan unir, ¿no?, la causa y el efecto. En fin, si se quiere, una crisis mayor de la causalidad en el sentido clásico, como se lo podría estar representando Hume en sus críticas en fin, del choque de dos bolas de billar, pero también eso, la extensión de la racionalidad más allá de la experiencia, lo cual explicaría en gran medida que Zubiri restaura el concepto, digamos, restaura a la ciencia al ámbito no del logos solamente, sino al ámbito de la razón. Claro, también porque hay una nueva idea de razón distinta de la kantiana. Bueno, otro elemento de la situación contemporánea sería los textos de Heidegger, ¿no? Y fundamentalmente pues habría que referirse al que ya hemos mentado, ¿no?, La esencia del fundamento, del año 29, inmediatamente posterior a Ser y Tiempo, pero donde aparecen temas que claramente van más allá de Ser y Tiempo, pero después también otro texto muy importante, que es Der Satz vom Grund, ¿no? Claro, y la conferencia que va unida a ese curso, es un curso del semestre de invierno del 55-56, y una conferencia que se ha publicado pues junto con el curso, claro. Satz vom Grund, pues a veces lo traducen como la proposición del fundamento, cosas por el estilo, pero la verdad es que es la manera, se podría traducir el principio de razón, es como se tradujo el principio de razón suficiente al alemán, Satz vom Grund, y de hecho, claro, lo que hace Heidegger en esos textos es partir de Leibniz y de su principio de razón suficiente, ¿no? Tal vez decir brevemente algo sobre los dos textos, ¿no? El primero, lo que hace Heidegger es lo siguiente. Heidegger empieza diciendo que Leibniz no nos ha dicho ni lo que es principio, ni lo que es Grund, ni lo que es razón o fundamento. Y claro, él se va precisamente a ese texto de Leibniz donde trata de justificar el principio de razón en función de la naturaleza de la verdad, que es ese texto breve de verdades primeras. Bueno, que está un poco en vigor en ese momento, y lo que hace Heidegger es decir, bueno, claro, pero esto no es la verdad. Esto es una verdad proposicional, es la verdad como carácter de las proposiciones, pero como conexión entre sujeto y predicado, etc. Pero debiendo, si se quiere, de ser y tiempo, pues la verdad es algo más radical. La verdad como carácter de las proposiciones presupone la verdad como desocultamiento, y el desocultamiento puede tener un sentido óntico, pero también un sentido ontológico. Y lo que hace a continuación es relacionar este desocultamiento con la estructura misma del Dasein, como trascendencia, siendo esta trascendencia el estar en el mundo, y pudiendo ser descrita esta trascendencia como libertad. De tal manera que esa libertad del Dasein como trascendencia sería el origen del fundamento. Y de tal manera que el fundamento, el porqué, sería trascendentalmente necesario por la estructura misma del Dasein, por más que el ser humano pueda confundir, ocultar, liberarse de los fundamentos. Y claro, en la medida en que la libertad es el fundamento del fundamento, pues la libertad misma, la trascendencia del Dasein, es abismo, ¿no? Bueno, muy resumidamente la tesis de Heidegger, donde vemos que parte del principio de razón suficiente, pero enseguida se nos va a la estructura del Dasein, ahora bien, digamos, yendo en gran medida más allá
de ser y tiempo, porque aquí, claro, lo importante para Heidegger es cada vez más claramente el desocultamiento y no el ser. Y por eso se va de la verdad proposicional a la verdad, digamos, como desocultamiento, ¿no? Radicaliza la idea de verdad. Ahora, lo que es interesante es que en el texto del 55, 56, encontramos algo así como una corrección del planteamiento de Heidegger. Es decir, hay en el curso, la verdad es que, a mi modo de ver, la conferencia es bastante mediocre, ¿no? Bueno, mediocre por lo menos para el nivel de Heidegger, ¿no? Y realmente uno es en el curso donde se encuentra con más sustancia, ¿no? Y lo que nos dice en el curso es que el texto del año 29 estaba bien en el sentido de que había detectado que Leibniz hablaba del ser en la perspectiva del fundamento, es decir, esa equivalencia entre ser y fundamento, y que Leibniz no nos decía que era el Grund, el fundamento. Ahora Heidegger dice que ese texto conduce al error. Dice que se precipita con una falsa Grundlichkeit, que se puede traducir una falsa fundamentalidad o una falsa precisión, ¿no? No logra ver, dice Heidegger, lo más inmediato, sino que da un paso equivocado, pensando que el principio de razón suficiente, o el Satz von Grund, al no tematizar el fundamento, al no decirnos Leibniz lo que es razón o lo que es fundamento, tampoco serviría como guía conductora para pensar el fundamento. Y lo que podemos decir es que en el curso, que se llama precisamente así Satz von Grund, Heidegger quiere permanecer en el análisis crítico del Satz von Grund, del principio de razón suficiente, para entender el fundamento. Hombre, otra manera de ver esto es que esa precipitación, desde el punto de vista del último Heidegger, tiene mucho que ver con haber ido al Dasein y a la libertad del Dasein. Y ahora quiere permanecer en la idea de ser, en la idea de fundamento y en el análisis crítico del principio del fundamento. Porque si no se hace eso, dice Heidegger, no se logra ver en qué consiste esa equivalencia fundamental entre ser y Grund, que está en el principio de razón suficiente. Entonces aquí podemos rápidamente decir, bueno, la historia del ser, ¿no? Una cosa en la que insiste Heidegger es lo sorprendente de que el principio de razón suficiente haya tenido que esperar hasta Leibniz para ser formulado, ¿no? Como principio. En lo cual Heidegger ve, pues, en fin, esa especie de culminación de una historia de la metafísica donde el ser se ha entendido, pues, como fundamento y como presencia fundamentante, ¿no? Porque desde un punto de vista histórico habría que decir que no es exacto, por lo menos en el sentido de que ya Platón había planteado la universalidad de la causa, ¿no? Otro aspecto de la crítica de Heidegger ahora, que no aparece en el primer texto, es el principio de razón suficiente como principium redende rationis suficientes, el principio de dar razón. Y entonces, bueno, Heidegger se pregunta, bueno, ¿qué es este dar razón? Por supuesto, hay un aspecto del dar razón que tiene que ver con esa idea de la verdad como carácter de las proposiciones, y en eso pues retoma o sea, la verdad lógica, si se quiere, proposicional, en eso retoma la crítica anterior, pero también el hecho de a quién se da razón al sujeto, ¿eh? Es el dar razón como representación, asegurarse la objetividad mediante la representación. Y aquí es donde, digamos, está situada la crítica del último Heidegger, ¿no? Es decir, la crítica a la ciencia, a la era atómica, etcétera, como la representación, y por supuesto ver la presunta tardanza del principio de razón suficiente en esa génesis paulatina del ser como presencia representada y fundante. Ahora, ¿cuál es la alternativa de Heidegger? ¿Por dónde? Bueno, pues Heidegger propondría, claro, ir de la presencia al venir a la presencia, ¿no? Aparece esa distinción que hace Heidegger entre el Warum y el Weil, ¿no? Que hace citando a los poetas, que en la conferencia es un poco oscura y que tal vez se hace mucho más clara en las clases, ¿no? En las lecciones. Porque el Weil, el porque, pues es, claro, en alemán sugiere el permanecer, el weilen, pero mientras que el Warum es un was, es un algo, ¿no? Que está ahí.
Entonces, tal vez hay esa diferencia entre algo puesto como fundamento y el Weilen como el fundamental, tal vez, ¿no? Bueno, lo que hacen las clases es decir, cita por ejemplo al poeta Silesius, ¿no? La rosa es sin por qué, la rosa no tiene warum, florece porque florece weil, ¿no? Entonces ese Weilen sería el florecer, sería el dejar ser la misma cosa, sería el aparecer, sería la physis, sería el mostrarse, sería el descubrirse, sería eso que no aparece, porque es el aparecer mismo, ¿no? En fin, todos esos temas tan claros en el último Heidegger. Al ser le gusta esconderse, al ser en este sentido del ser como llegar a la presencia, como physis, como florecer, como mostrarse, como descubrirse. Y ahí repite la dificultad no está en la cosa, sino en nosotros mismos, que no vemos lo más cercano a nosotros mismos, dice Heidegger, un poco tomando aquello que decía Aristóteles en el libro Alfaminos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el fundamento? Claro, el fundamento por una parte estaría en la lógica de la presencia, es el fundus, es el fondo, es la base, es el boden, ¿no? Y tendría que ver con esa presencialidad, ¿no? Pero por otra parte Heidegger pretende recuperar el hecho de que originalmente la razón, incluso la ratio, en Cicerón fue un traer a la presencia, aunque después se convirtió en dar cuentas de algo, se convirtió en un contar, y termina con aquello de Dios como el que cuenta y calcula todo el universo, ¿no? Aquello que decía Leibniz, cum Deus calculat fit mundus, ¿no? Cuando Dios calcula, pues se hace el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con el fundamento? Bueno, pues ver las dos dimensiones. Por una parte, sí, el ser es presencia y el fundamento es presencia, pero también el ser es physis, es venir a la presencia. ¿Y eso dónde se ve? Pues en el logos, ¿no? De nuevo, como en la razón, ¿no? La esencia del logos originalmente es traer a la presencia. Y de ahí la copertenencia entre ser y logos. Este es el asunto, ¿no? Esa copertenencia entre ser y logos como clave, digamos, para entender ese porqué del porqué, ¿no? La esencia del logos es traer a la presencia, pero claro, el logos se termina convirtiendo en lo legómenon, en lo dicho, y entonces ya no es el logos como un dejar aparecer, sino el logos como un principio del que se deducen las cosas. Entonces se podría pensar el ser como fundamento, pero cambiando el sentido del fundamento, no el fundamento como presencia, razón, causa en el sentido habitual, sino como reunidor, como hacer venir a la presencia, el fundamento como hacer venir a la presencia. Y en ese sentido el Grund se convierte en Abgrund. Y aquí termina Heidegger con esas consideraciones sobre el pensar más allá de la razón, como el pensar como un salto ¿a dónde? A esa copertenencia que no es presencia y que por lo tanto es un salto, si se quiere, en el vacío, pero que también es un juego, ¿no? Heidegger acaba diciendo, se podría decir, no que cuando Dios calcula es el mundo, sino que mientras Dios juega, acontece el mundo, ¿no? Es eso, la iluminación del ser, el venir a la presencia, la physis, la copertenencia entre el logos y el ser, ¿no? Y termina con el fragmento 52 de Heráclito, ¿no? Un niño jugando es el que rige principio, ¿no? El juego no tiene por qué, juega porque juega, mientras juega, ¿no? Es el juego, que sería ese surgir, el que nos envía, Schicken, ¿no? Tanto ser como fundamento en el sentido de lo ya presente, ¿no? Tanto ser como razón, tanto ser como logos, en el sentido ya legómeno. Bueno, ahí podemos entonces tratar de situar en este amplio contexto la posición de Zubiri. Vamos a ir un poco rápido, en gran medida pues mucho es conocido. Tendríamos por una parte cómo Zubiri asume, en fin, en Zubiri hay como una especie de voluntad de integrar todas estas terminologías, incluso la de causa, la de razón, la de fundamento, y no deja de haber una cierta complejidad en ello, ¿no? Tendríamos por un lado la causalidad, ¿no? ¿Qué pasa con la causalidad? Bueno, pues Zubiri
En textos antiguos lo que solía hacer era decir la causalidad en realidad es funcionalidad, reducir la causalidad a funcionalidad. Y por supuesto decirnos, por ejemplo, en estructura dinámica de la realidad, esto no es ningún principio, la funcionalidad es simplemente un hecho sí que encontramos en la experiencia, ¿no? Pero no es un principio en el sentido de un enunciado. En la última obra, en la trilogía, el tratamiento es distinto. Más bien lo que más parece hacer Zubiri es distinguir diversos tipos de funcionalidad, siendo uno de ellos la causalidad. Bueno, esto aparece tanto en el logos como en la razón. Pero el asunto se centra en la funcionalidad, como unas cosas entre otras, unas cosas en función de otras, y desde ahí habría que explicar la misma ciencia, ¿no? Lo que dice Zubiri, la física de Newton no es una ciencia de causas, sino que es una ciencia de funciones, de lo real en cuanto real. Habría un lugar para la causalidad eficiente, Zubiri no lo niega, que se pueda hablar de causalidad, pero como nos dice es problemática, ¿no? Y el problematismo consistiría precisamente en que hablar de causalidad pues nos remite a la razón, más allá de las funcionalidades dadas en el campo. Pero en fin, el término causa en cierto sentido pierde importancia, ¿no? Ya en estructura dinámica de realidad nos decía la causa es problemática. O sea, en estructura dinámica de realidad decía, bueno, causalidad, funcionalidad, pero la causa es problemática. ¿Por qué? Porque es difícil identificarla con seguridad, porque se puede invertir en las funciones a que llamo causa y a que llamo efecto, ¿no? La falta de sustantividad de las realidades cósmicas, porque solo el cosmos es sustantivo, etc. En fin, la dificultad racional de identificar causas, que también en inteligencia y razón es más amplia, es la dificultad de determinar que una... o sea, yo puedo, digamos, verificar la validez de un esbozo, el cumplimiento de un esbozo, pero no puedo verificar que esa razón sea la única razón. Es el asunto del experimentum crucis, en fin, abierto. Esto no quita, para que en la obra de Zubiri, sería algo que hay que pasar, pero, aparece frecuentemente la causalidad en otros sentidos, ¿no? Por ejemplo, en la teología, toda la teoría de los sacramentos, pues Zubiri hace ahí toda una serie de consideraciones sobre las causas para terminar diciendo, favoreciendo una cosa que los clásicos llamaban la causalidad moral, pero diciendo que no habría que llamarla causalidad, sino dominancia, como aparece en la antropología de Zubiri, ¿no? Temas que ha tomado o terminologías que ha tomado de los clásicos para pensar la evolución, trata de usar términos como causalidad dispositiva y exigitiva, pero después para superarlos y prácticamente pensar más bien en una producción por el cosmos, en una causalidad más efectora, pero del todo, ¿no? Como aparece en estructura dinámica de la realidad, etc. Y sin embargo, sigue apareciendo hasta el final la causalidad personal, contraponiéndola a la causalidad natural. En fin, serían la determinación de cada uno de estos tipos de causalidad, como Zubiri la utiliza en su obra, o también incluso respecto a Dios, ¿no? A veces dice, bueno, la fundamentalidad de Dios es una causalidad, pero no es eficiente, o cosas por el estilo que quedan en una cierta oscuridad. Porque todo esto de la causalidad, claro, al final nos remite al fundamento, es decir, no es simplemente que yo pueda decir la funcionalidad dada en el campo, en el campo de realidad, eso ya me soluciona el problema de la causalidad, sino que hablar de causalidad, por lo menos en todos estos sentidos que siguen apareciendo en la obra de Zubiri, pues nos remite al fundamento. Y de hecho, en Inteligencia y Razón lo que nos acaba diciendo es que la causa es un modo de fundamento. Ya en la segunda parte, digamos, de Inteligencia y Realidad. Otra cosa que habría que decir de Zubiri es que en Zubiri no encontramos esa contraposición heideggeriana entre razón y pensar, ¿no? Entre razón y denken, sino que el pensar es digamos, la razón en cuanto a actividad y la razón sería el carácter intelectivo de esa actividad, ¿no? O sea, serían términos, en fin, que se
pueden usar indistintamente. ¿Pero por qué? Porque hay una nueva idea de razón, ¿no? ¿Qué es razón en Zubiri? Pues, este recorrido que nos hace Zubiri no es la razón como razonamiento, ¿no? El racionalismo de Leibniz. No es la razón como organización de la experiencia, las totalidades de Kant, ¿no? No es la razón como dialéctica que parte, digamos, del dinamismo del concepto por la contradicción, como en Hegel. ¿Por qué? Pues porque la intelección no es sentir y juzgar, porque la razón no es totalización de la realidad sentida, sino profundización, porque la razón no parte de la inconsistencia o contradicción de los conceptos, sino del problematismo de la realidad. La razón como marcha hacia lo allende en profundidad. El principio aparece, pero claro, el principio, ¿ahora qué es? Zubiri le gusta el ejemplo de Aristóteles, ¿no? El triángulo como principio de la trigonometría. Es decir, el principio no es un juicio, sino la cosa actualizada misma. Habría que decir que en ese sentido también se puede revisar el principio de contradicción de Aristóteles, ¿no? Cosa que Zubiri no contempla. Es la realidad campal como principio de toda ulterior intelección. El triángulo como principio de la trigonometría, como principio de la razón geométrica, si se quiere, y siendo al final el principio último, claro, el principio último es un poco redundante, la realidad misma en cuanto a actualizada. Por otro lado, la razón, digamos, como búsqueda, como marcha hacia el fundamento. Y ahí aparecen temas que encontrábamos en Heidegger, el fundamento como fundación, pero al mismo tiempo, a veces el decir esto de fundar sería algo prácticamente equivalente al desde dónde de Aristóteles, y hay algo más en el fundamento, que es lo fundante realizándose en lo fundado. Eso es algo en lo que Zubiri insiste varias veces. Y también, claro, ahí entonces la realidad como fundamentalidad, es decir, no como objeto, sino la realidad que tendría esa actualidad que consistiría en fundamentar, ¿no? Otro tema sería razón y por qué, ¿no? El por qué como objeto formal del conocimiento. ¿Y qué es el por qué? Bueno, pues el por qué es esa articulación entre el qué campal y el qué mundanal, unidos por esa categoría del por, ¿no? ¿Y el por qué es? Pues el por aparece, por una parte, en inteligencia y logos, como la funcionalidad enacia, nos dice en inteligencia y razón, porque ahora esa funcionalidad como que se nos traslada al mundo. El qué mundanal surge del por sentido. Entonces el por es dado sentientemente, ¿no? Zubiri tiene esa expresión, el acia campal, o sea, la fundamentalidad es el traslado al mundo del por de la funcionalidad campal, ¿no? La funcionalidad enacia es el por del porqué, del por que va al mundo. Y por supuesto esto no es la causalidad pues es un modo de la funcionalidad o es un modo de la fundamentalidad, etc. Bueno, entonces podríamos ahí plantear el porqué, el porqué de la razón. Y claro, ahí en Zubiri parece repetirse, y alguna vez nos lo dice casi explícitamente en el curso del 73, como que hubiera dos razones, ¿no? Uno es el acia como modo de actualización de la realidad, el acia como razón de la funcionalidad, el acia como lo que nos lanza, ¿no? El acia, ¿qué es? El acia pues es un modo de actualidad de la realidad, es un modo de intelección que en último término se basa en el sentir, digamos, de la kinestesia que nos proporciona la realidad direccionalmente, ¿no? Entonces, la funcionalidad, cuando ese acia se hace mundanal, pues es el por, ¿no?
Por supuesto, eso se recubre con los otros modos de inteligir, como sabemos. Entonces el Allende es un Allende afuera del campo, el Allende es un Allende hacia adentro, el Allende es un Allende hacia lo notificante, etc. Pero básicamente sería el hacia, ¿no? Como fundamento del fundamento del porqué. Pero en otros textos no aparece el hacia, sino simplemente la apertura. La apertura de la formalidad de realidad. El inteligir racional, nos dice, es un inteligir activado por la realidad en cuanto abierta. La apertura de la formalidad de realidad es lo que determina que las cosas den que pensar. La inteligencia queda constituida en actividad tan solo a consecuencia del dato de realidad abierta. El hacia se funda en la apertura de la realidad, nos llega a decir en algún texto. O sea, el hacia como que ya no está necesariamente ligado a la kinestesia, sino a la apertura de la realidad. En el curso del 73 había planteado eso a propósito de la fundamentalidad, de estar lanzados hacia el fundamento. Es el curso sobre el problema de Dios, y daba dos razones: el hacia como modo de presentación de la realidad, es decir, el hacia como modo de intelección, basado en la kinestesia, la intelección direccional, etc. Pero por otro lado, eso, el enigma de lo real, y eso es la apertura de la realidad que no es nada fuera de las cosas, pero es más que las cosas. ¿Qué decir desde ahí del principio de razón suficiente, ¿no? Bueno, pues en Zubiri se plantea la cuestión del principio de razón suficiente al hilo de la unidad de la razón. La razón, por una parte, es razón mía, no en el sentido subjetivo, sino en el sentido de intelección, y la razón, por otra parte, es razón de las cosas. Las cosas nos dan razón, ¿no? Y es un tema, dice Zubiri, de metafísica que no voy a tratar en extenso, pero lo trata brevemente, ¿no? Entonces ahí se plantea la crítica del principio de razón suficiente. Es decir, ¿qué le critica Zubiri a Leibniz? Bueno, entre otras cosas, él parece usar una formulación tomada de la Teodicea. Es que, claro, Leibniz piensa en términos de razón de ser, en lugar de razón del ser, bueno, que tendría que ver al final con el horizonte de la creación, etc. Pero también una crítica más básica es que Leibniz ha establecido una identidad entre la razón lógica y la razón real y metafísica, dice Zubiri. La razón de ser lógica y la razón de las cosas. Y esto es criticable mediante un análisis de los hechos, dice Zubiri. Es decir, Leibniz se ha situado en una perspectiva metafísica. Y ahí entonces era necesario un discernimiento que, según Zubiri, es lo que hace Kant, pero según Zubiri ese discernimiento de Kant, es decir, esa crítica de Kant, que estaba justificada, lleva a una escisión entre la razón mía y la razón de las cosas. Pero claro, esa escisión, nos dice Zubiri, de nuevo muy, si se quiere, fenomenológicamente o no-lógicamente, entre comillas, esa escisión, de nuevo, es una teoría. Es lo que, en fin, le han criticado a Kant todos los fenomenólogos, ¿no? Es decir, tendría que haberse quedado Kant en la realidad actualizada. Por supuesto, la realidad actualizada tiene un ámbito mucho menor que la nuda realidad, en el sentido de mundo, pero ahí es donde habría que plantear el problema. ¿Y qué pasa entonces en en la realidad actualizada, sin metafísica, por así decirlo? Pues en la realidad actualizada, dice Zubiri, las dos razones no son idénticas, pero tampoco están escindidas. Y ahí es donde habría que situar el principio de razón, dice Zubiri. Claro, bien entendido. Zubiri dice, no se trata de denunciar una proposición, por ejemplo, el principio de causalidad o el de razón suficiente, y de tratar de hacer ver que estas proposiciones son evidentes y por tanto tienen que aplicarse a lo real campal. Es, a mi modo de ver, insostenible, ante todo porque jamás se ha logrado enunciar estos presuntos principios con fórmulas unívocas. Nada extraño, pues, que no se aporten pruebas unívocas y rigurosas de su evidencia. No serían necesidades lógicas deducidas a partir de evidencias, sino un análisis de la actualidad. Y en ese análisis de la actualidad que encuentra Zubiri, dice, a esta actualidad es a lo que formal y exclusivamente concierne el célebre principio de razón suficiente. A mi modo de ver, debe decirse, toda realidad inteligida en razón es realidad cuya actualidad es fundamentada en y por la realidad misma.
Sería su reformulación, si se quiere, muy modesta, del principio de razón suficiente. Toda realidad inteligida en razón es realidad cuya actualidad es fundamentada en y por sí misma. Claro, se limita a lo actualizado, pero a lo actualizado en razón. La formulación tal vez no es la más feliz y hay que seguir leyendo el texto porque enseguida, claro, Zubiri se encuentra con que todo lo actualizado en la inteligencia se halla en el ámbito de la razón. Y en ese sentido, Zubiri dice, con Hegel, todo lo real es racional. Pero para entenderlo, hay que entender que se refiere a lo real actualizado en la inteligencia. Y entonces dice Zubiri, literalmente, todo lo real actualizado en la inteligencia está ulteriormente, pero inexorablemente, incurso en el ámbito de la razón. Lo real, y esto no sería una especie de necesidad simplemente de mi inteligencia, sino que sería una exigencia de lo real mismo. Lo real, así actualizado, entra por sí mismo en el ámbito de la razón. Es decir, hay una necesidad, algo que Zubiri llega a plantearse explícitamente. ¿Qué es esa necesidad? Pues que lo real esté o no esté, dice, fundamentado en algo que podría ser. Es decir, no se trata de una necesidad independiente de la experiencia, de tipo metafísico, sino una necesidad intelectiva. Pero siendo intelectiva no es una necesidad lógica, en el sentido de una proposición evidente que tendría que aplicarse a lo real campal, o de una deducción, sino que es la funcionalidad de lo real campal proyectada sobre aquello a lo que nos impele en ácido. Es decir, es la actualidad misma del por, la actualidad del por que nos lleva fuera del campo. Esa sería la necesidad, si se quiere, de la razón. Entonces, bueno, a modo de conclusión, se me ocurría que hay aquí asuntos en los que merecería poner a discutir a Heidegger y Zubiri. Es decir, el análisis de Zubiri, como el de Heidegger, se mueve en el ámbito de la copertenencia entre inteligencia y realidad, semejante a lo que Heidegger dice entre logos y ser, ¿no? En general es el planteamiento fenomenológico. Y ahí, claro, la doble vertiente dada en el análisis de la inteligencia entre la razón mía y la razón de las cosas, que esa doble vertiente al final serían modos ulteriores de esa copertenencia, ¿no? Envíos, diría Heidegger. Heidegger ha llevado en su curso el principio de razón suficiente al ámbito de lo que aparece. Y lo que el principio de razón suficiente en última instancia diría, según Heidegger, es que toda representación de objetos es fundamentación, y por lo tanto todo objeto es algo fundamentado. Es decir, Heidegger interpreta el principio de razón suficiente también en el ámbito de lo actualizado, tal como hace Zubiri. Ahora, Heidegger sigue siendo crítico de esa interpretación del principio de razón suficiente en el ámbito de lo actualizado. Una crítica que consiste en decir que en esa, digamos, actualidad, en esa interpretación actualizada, en esa lectura del principio de razón suficiente aplicada a la realidad, se olvida algo que no aparece, algo que no llega a la presencia, algo que no está actualizado, que es el llegar a la presencia. Bueno, en Zubiri aparece un tema que podría tener algún paralelo, que es el tema de la opacidad. Pero en Zubiri esa opacidad es limitada, es la opacidad de algo actualizado en la precisión primordial y logos que la razón no puede entender. Pero para Heidegger habría otra opacidad, que es la opacidad misma del venir a la presencia, del aparecer que nunca aparece. Ahora, ¿quiere eso decir que en Zubiri no haya modo de pensar eso? Pues podríamos decir sí, en Zubiri aparece, digamos, Zubiri nos dice precisamente que lo representado es lo que se sitúa en el ámbito del logos, mientras que la función, es lo que llama función representativa, ¿no? Pero la función fundamentante para Zubiri va más allá de la representación. Es decir, el fundamentar en Zubiri va más allá de la representación. Y en ese sentido el fundamentar es... sucede algo parecido a lo que sucedía en estructura dinámica de la realidad, donde Zubiri tenía que distinguir entre causa y causalidad. La causalidad, sí, bien, es la funcionalidad en ese texto, ¿no? Pero la causa, eso es un problema.
Pues tal vez aquí habría que decir, una cosa es el fundamento, en la medida que lo pienso y lo actualizo como un qué, ¿no? El qué, del por qué, etcétera. Una cosa es el fundamento y otra cosa es la fundamentalidad de la realidad, ¿no? Ese por, ese tipo de actualización de la realidad, no como objeto, sino como puro fundamento, ¿no? Que aparece no solo en los textos teologales, sino también en inteligencia y razón. Ahora, si eso es así, habría que preguntarse si no se pueden hacer confluir en Zubiri distintos temas que tienen que ver con el porqué del porqué. Es decir, el hacia, la apertura. Entre el hacia como razón del porqué y la apertura, uno podría preguntarse si a veces la apertura, como pura apertura, carece de esa dinamicidad que nos lanza, ¿no? Y el hacia estuviera dando ese momento dinámico propio de la actividad racional. Pero en la medida en que en la obra de Zubiri se va haciendo dominante, sobre todo en el último tomo, ¿no? la idea de actualización, ahí nos encontramos con que la apertura de la realidad es ella por sí misma suficientemente dinámica para explicar el hacia o para englobar el hacia, y uno podría decir también para una fundamentalidad entonces, una fundamentalidad que no sería ya una fundamentalidad que yo tendría que explicar solo en términos, si se quiere, antropológicos, como la fundamentalidad religiosa, es decir, la fundamentalidad de que la razón como última posibilitante e impelente, la fundamentalidad de la religación, sino que Zubiri estos temas, incluso de la religación, en la última obra los trata, el poder de lo real, por ejemplo, los trata de llevar al puro análisis de la relación entre formalidad y contenido, etc. Entonces uno podría preguntarse si el concepto de actualización no daría para incluir en sí mismo fundamentalidad, hacia y apertura de la realidad. Porque en el fondo lo que ha hecho Zubiri, con esos tres temas, cada uno con cierta independencia de los otros, pero relacionados, lo que ha hecho Zubiri al final es eso, mostrarnos algo que no es un principio, en el sentido de un enunciado lógico, pero sí mostrarnos que, digamos, el aparecer, ¿no? La copertenencia entre inteligencia y realidad tiene también esa dimensión, digamos, que exige el pensar. Las cosas dan que pensar. Y a diferencia de lo que hace Heidegger, que en el fondo nos deja con un salto y con un juego, tendríamos unas estructuras como mucho más, digamos, no lógicamente perfiladas. Bueno, pues hasta ahí. Muy bien. Pues muchas gracias. La verdad es que es un temón el que has planteado y que cubre toda la historia de la filosofía, el fundamento como causa, el fundamento como razón, y yo diría el fundamento como fundamento. Porque, claro, tú dices que der Satz von Grund se puede traducir por el principio de razón, Grund como razón. Pero la verdad es que tanto en Heidegger como en Zubiri, una cosa que extraña mucho es que quieren hablar del fundamento como fundamento. Y lo de causa y razón lo tratan evidentemente, pero queda un poco marginado. Es decir, ellos o quieren interpretar de un modo distinto lo que es causa y razón, y sobre todo creo yo que quieren tematizar el fundamento de modo distinto a como se ha tematizado clásicamente como causa, como razón. En el tomo tercero de los cursos hay, creo que es el tomo tercero, hay casi al final unas notas de Zubiri, unas fichas de Zubiri muy breves. Y hay una ficha que yo no la recuerdo, pero está ahí, que dice, no causa, fundamento. Que además es una cosa que aparece luego en toda su obra, ¿no? El tema del fundamento no es solo el tema de la razón, como has expuesto muy bien, sino que, por ejemplo, en toda la obra teológica, pues él habla de fundamento, no habla de causa, ¿no? Claro, yo no sé cuándo empieza esta tercera fase, que quiere ir más allá de Aristóteles, la idea de causa, o más allá de Leibniz, Spinoza, la idea de razón, ¿no? Pero
yo diría que el tema del fundamento como fundamento, donde aparece por primera vez es en Hegel, y luego se desarrolla, ¿no? Y se desarrolla, yo diría que un poco autónomamente, porque los dos textos de Heidegger sobre el fundamento son bastante críticos, es decir, lo que está haciendo de algún modo es separarse de Leibniz, ¿no? Tomar distancia, ¿no?, respecto de lo que es la filosofía moderna, en este caso paradigmáticamente representada por Leibniz, ¿no? Y entonces, claro, la cuestión sería cuando Zubiri prima la palabra fundamento sobre es decir, si quieres, la palabra alemana Grund. Desde luego, cuando prima la palabra fundamento sobre la palabra causa o la palabra razón, ¿qué es lo que se está jugando ahí? ¿Cuál es la diferencia significativa, si es que la hay, ¿no? Yo he hecho mi cuarto a espadas. A mí me parece que, claro, por ejemplo, en el tema de Dios, ¿no?, que él siempre habla de fundamento, no habla nunca de Dios como causa, que yo sepa, no lo recuerdo, ¿no? Sí, no sistemáticamente. Y no tendrá mucha relevancia en su argumentación, ¿no? Pero, ¿por qué fundamento? Pues fíjate, si, por ejemplo, si Dios es trascendente no tiene mucho sentido hablar de causa. Porque al menos no de causa eficiente, ¿no?, que sería la causa en sentido moderno, ¿no? Tampoco creo que sea causa final, en el sentido aristotélico, ¿no? Y entonces, claro, ¿por qué fundamento en vez de causa o en vez de razón? Yo diría, pues porque a mí me da la impresión que para Zubiri, lo mismo que para Heidegger, la idea de razón e incluso la idea de causa, sobre todo en el orden tiene mucho que ver con la ontoteología, con lo que ellos llaman ontoteología, o con lo que Heidegger llama ontoteología, ¿no?, que es una especie de ídolo a rebatir, ¿no? Sí. Y ellos van por otro camino, ¿no? Sí. Esa distinción que has visto y que está en el texto ese de La Rosa, es sin por qué, ¿no? El Weil y el Wagum, yo creo que es muy interesante, porque la idea de causa iría el Wagum. En tanto que yo creo que el fundamento de ellos va por la vía del Weil, no del Wagum. Sí, eso es. Hombre, habría que decir, en Heidegger hay las dos cosas, es decir, y casi uno podría preguntarse si en Zubiri pasa eso, ¿no? Es decir, el fundamento en el texto de Heidegger en principio es decir, cuando critica a Leibniz, en el primer texto, en el 29, es simplemente para decir la verdad es otra cosa y ya me voy por la verdad como, en fin, el venir a la presencia, el desfrutamiento, y me voy al Dasein. En cambio, en el curso, desde el 55, Heidegger se queda en los temas leibnizianos, claro, para criticarlos, pero se queda. Y se queda en ese sentido un poco como hace con la técnica, es decir, o sea, allí donde crece el peligro, crece también la salvación, ¿no? Entonces, claro, por una parte, el Grund es Boden, es fundus, es lo que está ahí, y tiene que ver con la presencia, y no nos salva de la ontoteología en ese sentido. Pero por otro lado, puedo tratar de pensar de otra manera el Grund, bueno, pues como abismo, ¿no? Como la copertenencia, etcétera, como el logos, que originalmente no es el legómenon o el principio, abismo, sino... Claro, es que es un juego de palabras en alemán, Grund, Abgrund, pero abismo en un sentido que no es abismático, es simplemente que no estamos hablando de un ente o de una realidad distinta de las realidades del mundo y del ser en el mundo, ¿no? Es decir,
el abismo no es un abismo total, ¿no? Simplemente, sí, creo yo, ¿no? No sé. Yo creo que va por ahí, porque se trata de no entender el fundus, es el fundamento del Bloom, como un ente. Sí, Exacto, sí, sí, No es exacto. objeto, no es cosa, Sí, no es sí, sí. Porque es que si no, parece que eso de la Bloom es... Sí, sí, no, es... cosa de los O místicos. sea, bueno, hay un cierto misticismo Heidegger, ¿no? Pero claro, sí, no es un... el Abgrund es en principio que no tiene... Como era la libertad en el primer texto, es decir, que ahí ya no hay más que preguntar. Pero eso es muy parecido al trascendente en. Sí, sí, sí. Y claro, en Zubiri nos encontraríamos con la misma ambigüedad, si se quiere, ¿no? Es decir, por una parte, fundamento puede ser un qué simplemente mundanal y no... Pero por otro lado está esa insistencia de Zubiri, ¿no? Claro, una cosa es la cosa que fundamenta, ¿no? Y otra cosa es la fundamentalidad de la realidad, ¿no? La gran crítica de ellos es que haya una cosa que fundamente. Claro. Creo yo. Bueno, sí y no. Es decir, claro, si lo vamos al tema de Dios, al tema de la ontología y todo eso, por supuesto, pero en el sentido de del ejercicio de la razón pues va, en fin, de los corpúsculos a las ondas o lo que sea, pero va de una cosa a otra. Sí. Va de cosa en cosa, ¿no? O sea, una cosa como fundamento de otra. Sí, a veces por homología, pero otras veces un simple modelo, otras veces por creación libre, pero la creación libre, en fin, no deja de ser una cosa libremente creada. Muy amplio, tomando el término de modo muy amplio, claro. Todo sí, es cosa. sí, pero bueno, en el sentido de algo que... Pero es una cosa que no es cosa, es que yo creo que precisamente esa es la gran crítica que ellos quieren hacer. Y eso vale, por supuesto, para el fundamento en el orden teológico, teologal, pero yo creo que vale también para el tercer volumen. Es decir, no tiene que ser una cosa. No tiene que ser una cosa homóloga a las cosas del campo. Fíjate, una cosilla de... Pero... ¿Qué es una cosa? Claro. Te basas sobre la esencia, pues será algo que tiene un conjunto de notas clausuradas y cíclicas y con suficiencia sustantiva. Sí. Eso. Sí. Algo real. Pues yo no sé si, por ejemplo... Pero donde estaría la pura fundamentalidad estaría no en los... O sea, cosa podemos decir eso, unos contenidos reales. Que eso los he postulado porque nunca he visto a un bosón, pero tiene unos contenidos reales. Y otra cosa es, y es una cosa en ese sentido un bosón, pero otra cosa es la realidad como formalidad, como pura fundamentalidad. Eso es lo que no es cosa. Claro, Y es ahí donde se puede dialogar con Heidegger. Claro. Sí, eso es lo que trata en la teología y todo eso.